La última pregunta, Jesús. Se habla mucho de los tratados de Bucareli, que esos u otros acuerdos o Fake presiones, news. sí, o presiones ocultas frenaron el desarrollo científico y tecnológico de México para que no se convirtiera en una potencia que incomodara a su vecino Estados Unidos. Se habla mucho de estos tratados de Bucareli, ya dijiste tú que son fake news ahorita, pero sea verdad o mentira, lo real es que es un hecho, y tú que estás en el CONACYT, que a mitades del siglo XX México construía cohetes estilo misiles balísticos. México tenía grandes programas para mandar satélites al espacio. Los científicos mexicanos desarrollaban proyectos para la experimentación de tener una prolífica carrera nuclear. Solo tenemos una planta o dos. Y de pronto todo se frenó. Entonces, no importa si son o no son fake news los tratados de Bucareli. ¿No sería bueno, yo te pregunto, que hoy emancipemos y que México se emancipe y América Latina también de esa dictadura tecnológica científica de Estados Unidos, o es imposible? Tener independencia científica, tener independencia tecnológica, o te pregunto yo, Jesús, o es imposible. Mira, querido Roberto, has hecho una pregunta interesantísima, porque aunque tiene su grado de simpaticidad, es decir, aunque es simpática, la primera parte sobre todo, que es una fake news total, es importante desmitificarla y desmantelarla porque mucha gente que solo se informa a través de medios digitales, sí la cree. Ni siquiera se toman el tiempo de googlear, poner acuerdos de Bucareli 1923, PDF para que vean el contenido. Y entonces empiezan a repetir, es que el alcance de los acuerdos, de hecho me parece que hasta el doctor Jorge cree en ellos porque los mencionó, es falso. El acuerdo de Bucareli en su contexto es simple y sencillamente el hecho de que el México de Álvaro Obregón en 1923, el México profundo que estaba muy violento, que había tenido 1.5 millones de muertos, que había habido daños irreparables a mucha parte de la infraestructura, porque tuvimos una guerra civil que empezó en 1910 y que todavía no sabemos si terminó en el 17 con la firma de la Constitución, con la promulgación más bien de la Constitución, o si terminó con la muerte de Carranza, o si terminó con la muerte de Obregón, o si con las reformas agrarias de Lázaro Cárdenas es cuando podemos definir que se terminó la Revolución Mexicana. Pero los acuerdos de Bucareli de 1923 buscan específicamente que el gobierno de Estados Unidos reconozca al gobierno de Álvaro Obregón y dos, que si lo reconoce le provee armas y le provee préstamos para que pueda pacificar a México. A cambio, Estados Unidos le pide reparaciones a todos los bienes de estadounidenses que hubieran sufrido durante 1910 y 1921 y además también que no haga retroactivo el artículo 27 constitucional, que es en el cual México dice, nosotros somos dueños soberanos, etcétera, 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 de todos los recursos habidos y por haber en el subsuelo mexicano, debajo de los mares, etcétera, etcétera. Lo único en lo que sí se dio México es, claro, las empresas estadounidenses que hubieran llegado antes de la firma, de la promulgación de esta constitución y de este artículo, por ende, pueden seguir explotando el petróleo, que en ese momento no era tan grande. Pero luego llega Elías Calles, que era del mismo grupo de Sonora, y lo echa para abajo, ¿no? Por eso tampoco era tan de la simpatía de Estados Unidos. Pero ahí, ahí se acabaron los acuerdos de Bucareli. Pero entonces tú me dices, bueno, ok, ya dijiste que es fake news, Jesús, pero entonces, ¿qué pasa con el atraso tecnológico? El atraso tecnológico es directamente proporcional al nivel de corrupción del sistema corruptor priista que nos gobernó por más de 72 años y que gracias a su corrupción, que también le pasa a muchos hermanos latinoamericanos con sus regímenes corruptos, déspotas, que no les importa mantener al pueblo hambriento e ignorante, mientras que ellos en ciertos niveles de la política, a la que por cierto tienen medio secuestrada, porque si nosotros seguimos viendo los apellidos de funcionarios de alto nivel, de senadores, de diputados, de secretarios, de subsecretarios, de directores generales de hace 100 años, pues ahora vemos que sus nietos, sus bisnietos y sus tataranietos siguen allí mismo. Entonces son grupos, familias enteras que se van heredando el poder con el juego de la democracia y que tú dirás, pero Jesús, ¿esto qué tiene que ver con el desarrollo, con la ciencia? Pues que no solamente no le apostaron a la ciencia, mi querido Roberto,
sino además le han apostado a desmantelarla sistemáticamente. Y por otro lado, también tenemos a un organismo, una organización como el CONACYT, un órgano o una institución que fue creada con un fin noble, ¿no? Ok, pues tenemos a México en el atraso, porque no se investiga, no se producen patentes, no se generan descubrimientos, cuando se generan no se apoyan. Y los investigadores en esfuerzos individuales tienen que ir al extranjero para ver si otro gobierno u otro particular les financian sus proyectos. Y termino con esto, pero también hay mucha simulación por parte de los investigadores. O sea, los investigadores no son almas de la caridad. Hay mucho pinche corrupto, mucho hijo de su chingada madre, Roberto, discúlpame la expresión y eso les queda corto, que escriben artículos que son refritos de hace 20 años. O eso cuando escriben, muchos de ellos, que esto es lo más lamentable, firman textos como si fueran artículos que ellos hubieran escrito y los escribieron su maestrante o su asesorado de doctorado, pero no los escriben ellos. Es decir, hay mucha simulación, hay mucho pinche farsante que tiene título de investigador, pero que no produce obra original y que además, como hay muchas mafias, muchos grupitos, muchos cuerpos académicos que solo se dedican a palomearse y en lugar de ser contrapesos para tener información que pase por un proceso dialéctico de revisión, solo te pones estricto con aquellos grupos que te caen mal o que no te simpatizan, pero no tienes esta sana práctica que derive en que el investigador realmente investigue y realmente genere productos que tienen una vida útil y un uso útil y práctico para nuestro país. Por lo tanto, pues el CONACYT por muchos años ha sido más bien una institución que le da beca a muchos desempleados y que le da beca a muchos suspirantes de la investigación, Roberto, francamente. Oye, Jesús, pero no se necesitan acuerdos secretos ni de Bucareli ni fake news, simplemente con tener aquí a las corporaciones, muchas de Estados Unidos, a la inversión extranjera, pues no solo científicos, sino políticos, esos corruptos, pues les aflojan cañonazos de dinero para aprobar, quitar una ley, darle una licitación, y entonces pues así ha sido, ¿no? O para frenar el desarrollo científico, ¿no? Así es, así es. Pero también mucha parte de lo que dice López Obrador, Roberto, disculpa que parezca propagandista de López Obrador, pero es que es cierto lo que dice el señor. O sea, la mejor política exterior es la que se hace desde adentro. Si no arreglas la casa, pues todo lo demás es simulación. Y el problema que tenemos por ejemplo, con el tema de la investigación, que luego los ves, yo defiendo al CONACYT, yo defiendo al CIDE, yo defiendo a los científicos, defiendo la ciencia. No defiendes la ciencia, lo que defiendes es la estructura que le permite a estudiantes de maestría o a estudiantes de doctorado o a doctores, investigadores del CONACYT, que no producen nada, que no producen tesis sin valor en la mayoría de los casos, tesis que no funcionan para la vida práctica y que no generan patentes, pues que sigan llevándosela tranquila y ellos mismos te lo dicen abiertamente. Oye, ¿por qué entraste a estudiar este doctorado? Es que no encontraba trabajo y pues mientras una beca de 15,000, 20,000 pesos no me cae mal durante 4 años. Y cuando tú ves las tesis que producen, son tesis verdaderamente decepcionantes. Y ese es el problema no solo de las universidades públicas y privadas, sino también de los centros de investigación que se supone que fueron creados ex profeso para eso, Roberto. Ahora, no descalifico a todo, el 100%, pero las proporciones, la proporcionalidad entre lo que se invierte en la ciencia, que ya de por sí es poquito, solo el 0.35% del PIB, cuando debería de ser por lo menos el 1%, de acuerdo a estándares internacionales, pero no solamente en qué cantidad se invierte, sino en qué rubro se invierte más y cuáles son los resultados concretitos, cuáles son los entregables y cuál es el uso y la vida práctica de ese resultado de la investigación. Entonces, si nosotros le seguimos el juego a que es el acuerdo de Bucareli el que limitó, que ya dijimos que es una falacia, el que limitó el desarrollo y la producción científica, ¿no? Entonces es quitarle la responsabilidad a nuestros propios políticos corruptos y a nuestros propios investigadores simuladores del atraso. Y me parece que hay que atender ese punto, cómo limpiar la casa. Los corruptos. Oye, y por ejemplo, no es porque comparta o no comparta, pero por ejemplo he escuchado en el Congreso mexicano a muchos defensores del Che Guevara o de Fidel Castro. Fidel Castro y el Che Guevara, ¿qué dirían si vieran a México ahora y dirían, no, pues yo les recomiendo que
le digan a Estados Unidos, no comercio, nos va a ir muy mal en las próximas décadas, pero no queremos relación contigo, Estados Unidos, y nos apretamos el pantalón. ¿Qué pasaría con una ideología así, Jesús? Porque yo he escuchado a muchos en el Congreso que defienden al Che Guevara y defienden también a la idea castrista de Fidel. Yo conozco muchos en el Congreso y en el Senado que dirían lo que fuera con tal de no perder votos de sus distritos y de sus estados, mi querido Roberto. Dicho de otra manera, a los políticos y sus discursos retóricos muchas veces huecos y sin sentidos. Ahora, para no descalificar a todos, también es cierto que el espectro ideológico dentro de un mismo partido pues, puede ser variable y también puede ser completamente válido, ¿no? Entonces siempre tienes a los duros, siempre tienes a los más centristas y siempre tienes a los más liberales dentro de una misma expresión. Por lo tanto, me parece que habría que preocuparnos cuando veamos que los más sectarios o los más radicales son los que llegan a controlar, los que no tienen esta capacidad para tender puentes, sino más bien para llegar completamente a dividir lo que está hecho. Y creo que ante cualquier discurso, ante cualquier propaganda, los hechos hablan por sí solos y a final de cuentas, por más estrategias comunicativas de posverdad que nos han vendido una y otra vez, tanto a través de la televisión como de los medios digitales, que antes los medios tradicionales no volteaban a ver a los medios digitales, pero cuando vieron que las audiencias ya estamos más familiarizadas con los medios digitales, ya empiezan a exportar sus prácticas televisivas a los medios digitales. Sin embargo, ya no tienen la capacidad de ser tan controladores como sí lo son en el espectro convencional. ¿Y por qué digo esto y qué tiene que ver con lo otro? Porque justamente en la medida que logremos identificar la propaganda de los hechos concretos, me parece que vamos a dejar el infantilismo político y el infantilismo analítico maniqueo de todo es blanco o todo es negro y el que es blanco no puede tener nada de negro y viceversa, y nos vamos a concentrar más en resultados, en hechos, en cosas que realmente puedan ser traducibles y digeribles a nuestra vida cotidiana, mi querido Roberto. Jesús, es un placer escucharte, muchísimas gracias, te agradezco mucho. Te pido una conclusión, una reflexión para nuestro México, para nuestra América Latina, para todos nuestros hermanos latinoamericanos. ¿Cómo nos ves? ¿Cómo los ves? ¿Qué va a pasar en unos 10, 20, 30, 40 años, nuestros hijos? Pues muchas gracias, mi querido Roberto. Al contrario, siempre un placer y un honor estar en uno de mis programas favoritos. Tú sabes cuánto te admiro, te lo he dicho personalmente y aprovecho para decírtelo públicamente. Admiro muchísimo tu trabajo y me encanta que existe este espacio de relaciones internacionales y de geopolítica, porque en la medida que más voces se sumen, y tú has sido una gran inspiración para mí, por eso ando también en estos trotes, así que te agradezco mucho por ese camino que has recorrido, que sirve de inspiración para otros. ¿Cómo nos veo? ¿Cómo nos percibo en un escenario prospectivo en el mediano plazo? Mira, me parece que es importantísimo ser honestos intelectualmente. Me parece que es de vital importancia trascender las descalificaciones y trascender las calumnias y las difamaciones que existen en casi todos los bandos al momento de ponerse a crear políticas públicas en beneficio de nuestros países. ¿Qué es lo que vemos? Parecería como que entro en el terreno de lo común diciendo esto, pero mira, ¿qué es lo que vemos en Perú? Cuando salen a decir los de la derecha, preferimos corrupción que comunismo. Es una estupidez. O lo que vemos en Ecuador, a Lenín Moreno ya tomando un cargo en la Secretaría General de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, con el desmadre que dejó en Ecuador, con las prisiones tomadas por los delincuentes, con el presidente Guillermo Lasso, el lazo al cuello que se echaron los ecuatorianos, que no tiene control de nada, pero que le echa la culpa al Tribunal Superior, que dice, es que pues el tribunal nos tiene limitados para utilizar nuestras Fuerzas Armadas y también ingresar al penal, y el tribunal le dice, no, presidente, hay excepciones, usted mismo puso un estado de excepción, usted atórele su responsabilidad, no nos culpe a nosotros, y tienes como consecuencia de la inacción gubernamental asesinatos de decenas de personas en menos de 2 meses, o lo mismo que vemos en Brasil, la deshonestidad, la corrupción, el infantilismo analítico en los medios de comunicación, que cada vez los vemos más propagandistas, más tóxicos, más nocivos y cada vez menos serios. Bueno, en México mismo,
La verdadera oposición la representan los medios de comunicación tradicionales, Televisa, TV Azteca, el diario Reforma, el Universal, los medios chayoteros, que en la medida que quien nos vea de América Latina y se pregunte qué es eso del chayote o por qué chayotero, en México se le llama chayotero a una práctica de recibir dinero o recibir contratos de publicidad a cambio de hablar bien del gobierno en turno o a cambio de no hablar mal. Y al que hace esa práctica se le dice chayotero, y los medios de comunicación en tiempos de Peña Nieto, de Felipe Calderón, recibían millones y millones y millones de pesos, aunque tuvieran plataformas y aunque tuvieran canales sin tanto rey. Como dices tú, ya están infiltrando, ¿no? Internet, ya hay muchos chayoteros también en los medios digitales, ¿no? Sin duda alguna. Entonces te decía, parece que hablar de honestidad intelectual y hablar de dejarnos de una vez por todas del infantilismo analítico, del infantilismo político, para ponernos en serio a producir en beneficio de todos, porque si no pensamos en todos, en incorporar a todos, vamos a seguir otros 100 años en las mismas. Y para muestra basta un botón. Solo falta voltear a ver a nuestras patrias, a nuestra patria grande, solo falta voltear a ver el Caribe, y no es muy diferente las injusticias y la pobreza extrema y el hambre en el Haití de hace 100 años que en el Haití del año 2021. Y así sucesivamente lo podemos ir analizando con otros hermanos caribeños, o lo podemos estar viendo con Ecuador, con Centroamérica, con mismos estados en el sur de México o en el norte de México. Entonces, es eso, la construcción de ingeniería, de la reingeniería política, empieza por la honestidad, pero también empieza por la remoralización de la política, que me parece que esta idea de que el que no tranza no avanza, y de que la política es para servirse y no para servir, me parece que no vamos a trascender y no vamos a llegar muy lejos. ¿Y cómo nos vería si ese fuera el escenario dominante en 40 años? Pues de una manera muy parecida a la de ahora, con mucha descalificación, con mucho odio, con mucha apología del odio, que a pesar de que se ha avanzado en legislaciones para ser más políticamente correcto, para no ejercer violencia digital y violencia verbal, ninguna de las violencias que se supone que debemos de tener, pues ahí está. O sea, si mientras se ha simulado todo, no vamos a pasar de lo mismo, mi querido Roberto. Así que la invitación es a poner en práctica los conceptos bellos e inspiradores, y no nada más a dejarlos en la tinta, sino llevarlos a la práctica. Muchas gracias, Jesús. Muchísimas gracias siempre. Gracias por estar aquí y muchas gracias a usted. Ya lo escuchó usted al doctor López Almejo. Lo más importante es el bienestar. Ahí se la dejo. Buenas noches. Quiero pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!